Bienvenidos al ciclo de coyuntura económica y perspectivas de Fundación Mediterránea IERAL. Agradecemos la presencia de los señores socios e invitados especiales. Un agradecimiento especial al señor presidente Miguel Simeoni, a las demás autoridades, socios y personal de la prestigiosa Bolsa de Comercio de Rosario por el apoyo permanente que nos brindan. Un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias a las autoridades del Banco Macro por vuestra colaboración y sponsoreo a nivel nacional. Se encuentra presente también nuestro vicepresidente de Fundación Mediterránea, licenciado Marcos Brito. También queremos invitarlos para el martes 4 de julio, en la ciudad de Córdoba, festejaremos el 46º aniversario con el acompañamiento de más de 350 empresas asociadas, como podrán observar en el video que estamos presentando. Y en esa oportunidad contaremos con la presencia del señor expresidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Herrera, entre otros distinguidos disertantes. Y ahora el tema que nos convoca hoy, la economía argentina, los próximos meses y los próximos años, a cargo de los señores vicepresidente del IERAL, magíster Marcelo Capello, director ejecutivo del IERAL, licenciado Enrique Seguach, y economista jefa del IERAL, filial Litoral, licenciada Carolina Beltramino. Muchas gracias, un fuerte aplauso para recibirlos a ustedes. Venimos de una carrera muy intensa, una carrera de obstáculos que tuvo la pandemia, inflación, tipo de cambio, reservas, volatilidad económica y ahora le sumamos la sequía. Además de todas las consecuencias que esto trae aparejado y que casi nos conocemos de memoria porque vivimos conviviendo con esto desde hace varias décadas. Nuevamente nos encontramos en la recta final y vemos cómo la valla a la cual tenemos que llevar se va moviendo. Vale la pena en este contexto hacernos algunas preguntas que tienen que ver con el desarrollo económico de Argentina hacia adelante. ¿Nos topamos siempre con los mismos obstáculos? ¿Conocemos estos obstáculos? ¿Tenemos el diagnóstico correcto? ¿Sabemos qué hay que hacer? ¿Con qué resto vamos a llegar a la próxima valla? Pero fundamentalmente, ¿cómo lo vamos a cruzar? Y además de cómo la vamos a cruzar, ¿cómo vamos a estar el día después? ¿Cómo nos vamos a levantar y cuál es el camino que vamos a tomar que nos va a llevar hacia un mejor lugar? Y acá voy a repetir lo que dijo Miriam. Este es el motivo por el cual la Fundación Mediterránea y IERAL estamos desarrollando este proyecto, este plan económico integral, para dar algunas respuestas a estas preguntas y para proponer soluciones. En este contexto es que tenemos a Marcelo Capello, el vicepresidente de IERAL, y a Enrique Seguach, el director, que nos van a dar su perspectiva respecto de los próximos meses y los próximos años de la economía argentina. Y voy a hacer acá énfasis en la palabra perspectiva, porque es una palabra difícil y yo creo que es el valor que pueden agregar Marcelo y Enrique en el marco del proyecto en el cual están involucrados. Muchas gracias. Marcelo, ahí estoy poniendo la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando vi el video de Carolina me asusté un poco porque vi gente corriendo en Argentina, una corrida. Digo, ¿qué pasó? Bueno, el tema de hoy es próximos meses, próximos años. Yo me voy a enfocar más en próximos meses. Seguramente Enrique, próximos años. Creo que ambos lo tenemos complicado, pero más o menos así nos hemos dividido la tarea. Bueno, la economía este año
está minada por la política, ¿cierto? Tenemos en el 2003, el 24 de junio, ya los precandidatos, el 13 de agosto las PASO, 22 de octubre elección general, 19 de noviembre posiblemente balotaje y el 10 de diciembre recién asume un nuevo gobierno, ¿cierto? Varias instancias y todo eso tiene que ver o puede tener que ver con la economía, lo que vaya pasando en cada subperiodo. Luego asume un nuevo gobierno, 2024 ya está caminando y 2025 creo yo ya con posiblemente efectos sobre la economía que pueden ser buenos, por supuesto dependiendo de quién es el que gana e implementa un nuevo plan, y ya después les voy a explicar por qué creo que va a ser así. Tenemos muchos problemas económicos actualmente, algunos de ellos los vamos a revisar ahora. Cuando estén los precandidatos, el mercado los va a semblantear, a ver quiénes son el posible presidente dentro de la oferta electoral que tengamos. Veremos si este año en las PASO ya casi se define la elección, como fue en la anterior, donde ya prácticamente había un presidente y todo eso generó mucha incertidumbre en los meses siguientes y efectos económicos. Veremos si en octubre ya hay un presidente electo o hay balotaje. Las encuestas que uno ve ahora, todo indica de que habría un balotaje, por lo que vemos hasta ahora. Sí, en noviembre ya tiene que haber definido un presidente que va a asumir el 10 de diciembre, que va a tomar medidas, dependiendo del partido y el presidente, veremos el tenor, que van a tener efecto en el 2024 y en el 2025, pero los efectos van a ser probablemente diferentes. En el 2024, dado que hay muchas cosas que arreglar, es difícil que haya un boom económico. Es más probable que en el 2025 estemos en verde recién. Entonces tenemos una economía con una transición sin gobierno electo hasta octubre o noviembre, otra transición con gobierno electo desde octubre o noviembre hasta el 10 de diciembre, donde el que se va, el que está en el gobierno ya sabe que se va y asume a alguien diferente o del mismo partido, eso también juega mucho en los incentivos. Y después tenemos ya un gobierno tomando decisiones desde el 10 de diciembre. Bueno, vamos a esta parte de acá hasta las elecciones y que tengamos el nuevo presidente. No hace falta que les diga, el principal problema, no hay dólares. Ahí pueden ver los últimos años que estamos en una situación similar a la de fines del 2015, o sea, cuando se eligió al presidente en ese momento Macri, con reservas negativas, reservas netas, levemente negativas, pero números rojos, un poco arriba de los 1.000 millones de dólares, y las líquidas por debajo de los 5.000 millones negativas, restando el oro. Pero ya estamos en esa situación ahora que era similar a la del final del segundo gobierno de CFK. Y en estos primeros meses del año no se consiguieron reservas. Fíjense que de enero a mayo el Banco Central tuvo una compra neta negativa de casi 3.000 millones de dólares. Por ejemplo, en el mismo periodo del 2021 había comprado neto casi 6.000 millones de dólares, ¿no? Aún con el dólar soja, con la sequía, no acumula reservas. Detrás de esto, en parte, uno de los factores es el tipo de cambio, que de nuevo está atrasado. Fíjense que está un 21% menor al nivel promedio del 2000 a esta parte, en el multilateral, 20% atrasado contra el multilateral, contra el promedio, no quiere decir que el promedio sea uno de equilibrio. En todo caso, viendo cuál era el tipo de cambio a mediados del 2007, cuando la economía tenía superávit gemelo, ¿se acuerdan? Comercial, fuerte superávit comercial, un fuerte superávit fiscal, ese dólar hoy sería de 386, ¿no? Pesos. Tampoco es el dólar blue actual, pero ahí ya sí hay una brecha un poco mayor al 20%. La estrategia del gobierno con el dólar, está claro que es no devaluar bruscamente, esperar a terminar el mandato,
A principios de este año, evidentemente, la estrategia fue que el dólar oficial suba un poco más lentamente. Fíjese que en enero subió 5,4, cuando en diciembre había subido casi 7, febrero lo mismo. Esa era la estrategia para bajar la inflación este año. Cuando hablaron de 60% anual, era frenar un poco la suba del dólar oficial, pensando que eso calmaba la inflación. La inflación no se calmó, por eso ahora volvieron a acelerar las mini devaluaciones, porque está el fondo detrás presionando para que no atrasen más el dólar. Pero el dólar se está volviendo a atrasar, o se sigue atrasando, porque la inflación está de nuevo por arriba de esas mini devaluaciones. Falló la estrategia antiinflacionaria, entre comillas, que había para este año. Parece que ya no les importa tanto la inflación, que sea el 7 o el 8, lo único que ya importaría es evitar la devaluación brusca, fuerte, porque eso les complicaría política y socialmente mucho más las cosas. Esa es la inflación que tenemos hasta ahora, todos los meses ha ido subiendo este año. ¿Qué pasa si desde mayo hasta el final del año es 6% por mes? Ustedes dirán, prácticamente imposible que sea del 6% mensual promedio. Daría 110% en diciembre. Si fuera 7% por mes, en diciembre va a dar 127, diciembre contra diciembre. Si es 8% por mes, da 144. Y si da 9 por mes, da 163. Si yo les pregunto a ustedes qué rango piensan para estos meses del año, yo creo que el 6 se descarta. Yo me inclinaría por el rango entre 7 y 9. La inflación ahora de mayo aparentemente va a ser superior a la de abril, ¿no? Estaríamos hablando entonces de una inflación entre 130 y 160%, sin la devaluación brusca. Si le agregáramos una devaluación fuerte, ya habría que pensar en más del 200%, si es que además controlaran la situación después de esa suba. Por eso la quieren evitar, claramente. Y bueno, lógicamente sufren los salarios, sufren las jubilaciones, ¿no? Por ejemplo, el salario real en pesos contantes está 16% por debajo del máximo de estos últimos 22 años, y la jubilación mínima está casi 40% menor al máximo que fue en el 2013, de los últimos 22 años. Inflación carcome salarios, carcome jubilaciones. Y el salario como costo para un exportador o alguien que compite con las importaciones, o sea, el salario en dólares, cuando uno lo mide al dólar blue, está bajo, el salario promedio privado estaría en $675. En cambio, cuando lo medimos al oficial, ya está en $1.300, que es un nivel para Argentina bastante alto. O sea, ya ese tipo de cambio bajo se empieza a notar en salarios que al dólar oficial vuelven a ser pesados. Y ustedes pensarán, bueno, pero ¿a quién le importa el dólar oficial? Y al exportador y al que sustituye importaciones le importa el dólar oficial. Ese es el que juega para los costos, ¿cierto? El blue juega para muchas cosas, pero para un exportador todavía sigue siendo el dólar oficial. Ya paga salarios relativamente altos para lo que es Argentina. El salario en dólares más alto de los últimos 22 años, tiene razón ahí Cristina, fue al final del gobierno de Cristina, $1.600. El tema es que no era sustentable. Posiblemente tampoco sean sustentables con esta productividad y con esta macro los 1.300 actuales, ¿cierto? Que tampoco Argentina es para un salario de 600. Por ahí entre el medio estará las cosas. Estará la situación para una sustentabilidad desde el punto de vista de la competitividad. Y los dólares, que dijimos que es el gran problema, como ya saben, en diciembre del 2022 había reservas netas por 3.800 millones. Si vemos qué puede sumar reservas o dólares este año, qué lo puede restar, por ejemplo, suma reservas una mejor balanza energética que el año pasado, el swap con China, que aparentemente hay 5.000 millones de dólares que los podrían utilizar, según el gobierno todavía no los utilizaron para intervenir, habría que verlo. Hay también formas no genuinas de generar recursos, como por ejemplo patear el pago de las importaciones. Ahí estamos calculando que hay 12.000 millones de dólares atrasados de pago de importaciones. Eso te genera caja. Y adelantando exportaciones, ¿cierto? Porque con los dólares soja se ha ido adelantando la liquidación de la cosecha. Ahora el stock es mucho más bajo que hace un tiempo atrás, que para el próximo gobierno es otra herencia. Va a haber poco stock,
¿cierto? Recién hablaban de cómo hacer que el agro liquide, ¿no? Hablaban de con algún sistema de incentivos, pero va a haber mucho menos para liquidar, al inicio, al menos, del próximo gobierno. Y lo que resta claramente es la cosecha por la sequía, que resta casi 18.000 millones de dólares. Este año hay que pagar más dólares de deuda que lo que se van a conseguir del fondo y de los organismos, lo cual nos daría que abrir reservas netas negativas al final del año por casi 8.000 millones de dólares. Pero ¿qué tiene el gobierno como instrumento que lo viene usando? Y yo creo que es lo que van a seguir usando, como ustedes imaginan, para cerrar estos números, las importaciones, CIRA. Van a ajustar cada vez más el torniquete para que las reservas aguanten. Esa es mi visión, creo que esa es la estrategia. Lo que no consigan del FMI, lo que no consigan ahora en China o en los BRICS, donde sea, va a ir por el lado de CIRA, control de importaciones. Se empezará a notar cada vez más ya el faltante de insumos, pero es la variable de última instancia que tiene, ¿no? Nosotros ahí decimos, bueno, si terminan el periodo con 2.000 negativos, las netas, porque ya son prácticamente 2.000 negativas y así terminaron con el gobierno segundo de Cristina, y tendrían que ajustar adicionalmente un 7% las importaciones a través de los controles, lo cual no parece como inalcanzable para llegar. Bueno, la prioridad del gobierno entonces es evitar una gran crisis macro, por eso no se inserta el tipo de cambio oficial, ¿no? ¿Por qué lo tratan de evitar? Es obvio, porque el impacto social, político, de sincerar el tipo de cambio para un gobierno sin plan antiinflacionario, sin credibilidad, es altamente riesgoso. Me parece que el gobierno ya apunta más que a ganar la elección, esta es mi visión subjetiva. Lo que apunta es evitar la gran crisis macro que los deje fuera de gobierno por varias elecciones, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Alfonsín en el 89 con la hiper. Después le costó al radicalismo volver al gobierno. Volvió en alianza, pero no volvió ya individualmente, ¿no? Dado que el FMI le exigirá no seguir atrasando el tipo de cambio, las mini devaluaciones van a tratar de seguir a la inflación por detrás. Se supone que el fondo ahí va a presionar, entre otras cosas, con eso. Van a seguir buscando fuentes de reservas, lo están haciendo en estos días. Van a seguir emitiendo deuda en pesos para hacer rollover que ajusta por inflación, por dólar o por la mayor de ambas. O sea que para el nuevo gobierno casi toda la deuda va a estar indexada o en dólares, en pesos, con lo cual es un problema, por supuesto, adicional. Mayor control de importaciones, no sincerar el dólar y todo lo que hablamos y lo que no hablamos va a hacer que la brecha siga alta, como mínimo la actual, la brecha cambiaria. Y me inclinaría por pensar que va a ser mayor. De acá hasta el recambio de gobierno. Bueno, ahí tenemos los que pueden ser los precandidatos, ¿cierto? Principalmente 2 de Juntos por el Cambio, aparentemente 5 en el oficialismo, Milei por otra parte. Lo que pase desde las PASO hasta el 22 de octubre o hasta el balotaje, donde todavía no va a haber gobierno electo, bueno, va a depender, como por ejemplo en el 2015. En el 2015, como se veía que Cambiemos tenía posibilidades de llegar, eso calmó a los mercados, porque había una visión más amigable de los mercados, acerca de los mercados en ese partido, o en esa coalición. En cambio, en el 2019, quien parecía que iba a ganar y que había ganado las PASO por paliza, en cambio tenía un discurso económico que generaba mucha incertidumbre. Y así fue el efecto sobre el dólar y otras variables de la economía en esa transición. ¿Y ahora qué uno esperaría? Y no es fácil predecir porque también aparece Milei con algunas chances, y Milei por ahora no necesariamente genera certidumbre en los mercados. En todo caso, Milei tendrá, como ya empezó a hacer, a presentar quiénes pueden ser parte de su equipo, sus asesores y sus medidas para generar certidumbre. Si no, puede ser un factor más de incertidumbre en esa transición hasta que tengamos el gobierno electo. Luego vamos a tener un nuevo gobierno y hasta el 10 de diciembre electo con una administración actual en retirada, ¿no? ¿Cuáles van a ser los incentivos a colaborar en la transición si la actual administración no gana
esa elección. ¿Va a tener incentivo para cumplir con el fondo, por ejemplo? Son 2 meses o 1 mes, si hay balotaje. ¿Se va a volver más oportunista? Lo único en realidad que lo puede controlar en términos de que haya una transición un poco más ordenada es el acuerdo con el fondo, si lo quieren cumplir, ¿cierto? Es lo único que le puede dar cierta certidumbre, ¿no?, a esa transición ya cuando existe un gobierno electo. Y si no es del partido de quien está ahora administrando. Sería, por supuesto, importante que haya algún acuerdo de convivencia entre quien sale y quien entra. El aporte del FMI ahí podría ser clave. Repito, ¿habrá incentivo en cumplir el acuerdo en los últimos meses? Y si Milei viene con chance, y ahí en ese caso, si hubiese sido electo, bueno, tendrá que mostrar todas sus cartas para generar confianza. Como mostramos al principio, estamos de nuevo con dólar barato y pocas reservas, o nada de reservas en términos netos, levemente negativas. Fíjense que cuando el dólar es alto y las reservas son altas, como el casillero verde que está allí, ahí es fácil reactivar, después de que haya ocurrido eso, porque suben los salarios, el gasto público por un tiempo no generan problemas de competitividad y se reactiva, ¿no? Por ejemplo, CFK 2007 o el mismo Néstor Kirchner 2003. CFK en el 2011 ya el tipo de cambio era bajo, aunque las reservas seguían siendo altas. Macri en el 2015 ya era el casillero rojo, reservas bajas, tipo de cambio bajo, ya ahí no se puede reactivar más fácil, con salarios, con gasto público. Ahí hay que hacer otra cosa. A Alberto le tocó de nuevo el amarillo, reservas bajas, pero con un tipo de cambio real alto, inicialmente, ¿no? El nuevo gobierno va a estar de nuevo en rojo, reservas bajas, tipo de cambio bajo. O sea, no se reactiva fácil, hay que hacer otra cosa, la inflación está muy alta, tiene que haber un plan antiinflacionario, o sea que la reactivación no va a venir rápido. Por eso al verde yo se lo puse recién en el 2025, que va a ser el último tema que voy a tocar. Dado que creo que es muy parecido lo que pasa este año al 2015, por el tipo de gobierno el tipo de partido que está en el poder y cómo vienen las encuestas, comparemos abril contra abril, 2023 contra 2015 en algunas variables. Por ejemplo, sector externo. Reservas brutas negativas en ambos casos. Tipo de cambio atrasado ahora, pero menos atrasado que en el 2015. O sea, está atrasado menos que en el 2015. La brecha cambiaria es ahora mucho mayor. La balanza comercial ahora por la sequía da negativa, igual que en el 2015. Ahora están esas importaciones de vengadas no pagadas, que eran mucho menores en el 2015, y hay mucho menor stock de soja. La inflación es mucho más alta ahora, 4 veces más alta, y posiblemente hacia el final del año bastante más que 4 veces, que en el 2015. La tasa de interés es mayor, el riesgo país es 4 veces mayor. En lo que es base monetaria, estamos incluso mejor, eso es curioso. En pasivo remunerado del Banco Central, peor. Estamos bastante por arriba que en el 2015. Y de la suma de ambos no está muy diferente al 2015. En lo fiscal hay déficit alto, pero era mayor en el 2015, para el gobierno que arranque. Las provincias sí están un poquito mejor. La deuda pública es mucho mayor ahora. Hay un poco menos de presión tributaria que en el 2015. El gasto algo se licuó entre el 2015 y ahora. Hay un poco menos de gasto en transferencias a empresas, o sea, subsidios por tarifas y por déficit de empresa pública. Y hay más gasto en transferencias a familias, planes sociales. Se han licuado las jubilaciones y un poquito el gasto en personal, no por cantidad de empleos públicos, que están subiendo de nuevo bastante, sino por salarios públicos. El costo de la energía que se cubre con la tarifa era 18% en el 2015, o sea, la tarifa de energía eléctrica cubría el 18% del costo y ahora cubre casi el 50%, falta todavía la mitad. Es como el tema del déficit fiscal. Estamos mal en las tarifas, todavía cubren la mitad de lo que es el costo, pero bastante mejor que en el 2015, ¿no? O sea que en el dólar y en las tarifas es similar. Está atrasado el dólar, están atrasadas las tarifas, pero menos que en el 2015. Y en lo social da todo rojo.
la pobreza es mayor, la indigencia es mayor que en el 2015, la tasa de desempleo un poquito mayor, hay más informalidad, el salario real es menor, y hay 1.300.000 beneficiarios de potenciar trabajo cuando eran menos de 200.000 en el 2015. De 200.000 a 1.300.000 personas que tienen el potenciar trabajo. Tienen que hacer una contraprestación laboral que supongo que muchas veces no ocurre. Y ahí está uno de los principales desafíos en materia de gasto social, ¿no? Porque esto creció mucho en el 16, después creció por supuesto mucho con la pandemia, pero después nunca más bajó, ¿no? Como todo en Argentina se suman empleos públicos, en este caso planes sociales, después la economía se tiende a recuperar el PIB, pero queda anclada con gasto alto, en este caso con una excesiva cantidad de planes de ese tipo. El 10 de diciembre, esa tarea fácil se la voy a dejar más bien a Enrique, yo solo voy a decir lo que ya dije. Hay problemas similares a los del 2015. El nuevo gobierno encontrará iguales o menores reservas internacionales netas que en el 2015, pero negativas en ambos casos, con importaciones rezagadas en el pago y exportaciones adelantadas, lo que decía de la soja. En ambos casos, cepos férreos a las importaciones y cambiarios. Un tipo de cambio atrasado, pero un poco menos que en el 2015, con mayor brecha, mayor inflación, riesgo país mayor y todas las variables sociales en peor situación. Entonces, el nuevo gobierno, se supone, tendría que corregir las principales variables con un plan antiinflacionario que tiene chance de tener éxito porque va a haber más credibilidad. Como dice Carlos Melconian, ajuste con horizonte o un plan que tenga horizonte. La verdad que el gobierno actual, el problema que tiene es que si quisiera hacer algo más razonable no tiene horizonte, no tiene credibilidad. Aparentemente hay una sociedad más predispuesta a asumir de que algún ajuste va a haber en algunas variables y una conformación legislativa que posiblemente ayude si los legisladores, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, de la Libertad de Avanza y alguna porción del peronismo votan esas reformas. Y en el 2024, si bien sincerar algunas variables al principio suele ser recesivo, por ejemplo, sincerar el dólar, pero el campo, si el clima el año que viene resulta favorable, es difícil, me parece que haya 2 sequías seguidas como la de este año, el rebote del campo por el hecho de que no falla la cosecha puede compensar sobre el PIB, al menos estadísticamente, el efecto de lo que puede hacer algún ajuste inicial en los primeros meses de un nuevo gobierno. Y termino diciendo que ¿por qué el verde del 2025? Porque hacia el 2025 ya el sector energético va a haber mostrado mejor sus cartas, hay inversiones que se están realizando, no solo el gasoducto NK, hay algún oleoducto, varios que ya se están realizando, hay otras cosas en carpeta, y por ejemplo Ricardo Arriazu, que se ha especializado mucho en el tema, ha estimado que se pasa de un déficit comercial en energía de 6.000 millones de dólares el año pasado a un superávit de un poco más de 6.000 millones de dólares en energía en el 2025. Son 12.000 millones que se dan vuelta de dólares y eso ayuda mucho a un país que siempre suele tener problemas con las reservas. Está el aporte del litio y el sector agroindustrial, con las nuevas reglas de juego que se supone que una nueva administración va a implementar, va a responder seguramente y va a invertir, y eso también va a ser un aporte importante. Y hacia el 2025, si bien va a estar duro, pero posiblemente se pueda reingresar a los mercados internacionales de crédito, por supuesto que con sustentabilidad fiscal, no como en el 16, 17, donde hubo un exceso en el uso del endeudamiento. Y además va a ser una necesidad, porque comienzan ya a vencer los servicios de la deuda reestructurada en forma mucho más importante y hace falta reingresar a los mercados, pero ya con posiblemente superávit fiscal, ni siquiera equilibrio. El equilibrio se debería encontrar en el 24 y en el 25 algún superávit. Eso puede viabilizar reingreso a los mercados de crédito y también que ese PIB de dólares de argentinos que están fuera del sistema, que son una medida
de los errores y de la desconfianza que generó la economía argentina en varias décadas, empiecen de a poco a confiar y invertir nuevamente en el país. Bueno, hasta acá llego yo. Entiendo que después de Enrique hay lugar para algunas preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos oficialmente. Como dijo Marcelo, a mí me toca hablar un poco más para adelante, pero no voy a eludir tener que hablar de los próximos meses, por dos razones. Así hablo menos de para adelante y porque además tenemos algunas cuestiones complementarias. Marcelo habló mucho de la falta de dólares, yo voy a hablar del exceso de pesos, ¿no? Que es la contracara. Así que voy a empezar primero por la coyuntura, muy rápidamente, porque prácticamente Marcelo ya dijo la gran parte de la historia. Primero, quiero poner perspectiva a esta historia. El gobierno del presidente Fernández, como mostró Marcelo, heredó una situación macro relativamente razonable, un tipo de cambio real en un nivel razonable, reservas en el Banco Central positivas, que bastante distante de las que quedaron en 2015, prácticamente déficit fiscal cero, es cierto, gracias a licuaciones y no gracias a medidas sustentables, pero déficit fiscal cero, y de pronto tuvo la pandemia. Y cuando empezó la pandemia, como todos los otros países, hubo que aumentar el gasto, pero el caso argentino fue diferente, porque los otros países tenían capacidad de endeudamiento, podían endeudarse en el mercado internacional o el propio mercado de capitales internos. En Argentina lo único que daba era el Banco Central. Entonces ya en ese momento advertíamos que si bien era el único remedio que estaba disponible, que había que usarlo con cuidado. Había que usarlo con cuidado porque era un remedio financiado por el Banco Central que tenía muchas contraindicaciones. O sea, esos remedios que te los tomás, pero tenés que tomar con dosis cuidadosa porque el resultado puede ser peor, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Lo advertimos públicamente, además está escrito, está grabado, digamos. Y la respuesta del gobierno fue siempre la misma. El déficit fiscal no hay problema, la emisión no genera inflación, quédese tranquilo, acá no pasa nada. Y bueno, lamentablemente pasó. Es decir, lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de un mal manejo de la política cambiaria, de la política monetaria y fiscal que nació en la pandemia y que nunca volvió. Marcelo hacía la mención a los planes sociales, o sea, Argentina tuvo una explosión de planes sociales durante la pandemia y nunca volvimos al nivel previo. Y así pasó en todos los casos. Todos los países que pasaron por pandemia y que tuvieron que usar su gasto público y su política, en ese caso fiscal, para compensarla, un año después estaban de nuevo en el nivel inicial, digamos, ¿no? Es decir, habían vuelto al punto de partida como correspondía, es decir, una medida de emergencia, tomás la emergencia y volvés. Aquí no pasó. Entonces, esto fue una crisis de mala praxis, digamos. Después vino la sequía que le sumó mala suerte, pero hay que aclarar que estamos en medio de un programa o de un modelo que ya de por sí tenía el huevo de la serpiente en usar al Banco Central como financiador de un gasto público que se había expandido fuertemente y de deuda interna que se había expandido fuertemente. Es decir, la otra frase típica del momento es que el mercado local de capitales financiaba cualquier cosa, ¿no? Y ahí sí hubo la complicidad del Fondo Monetario que quizá por un complejo de culpa, quizá porque, porque soplaban otros vientos, quizá por la amistad de Guzmán con Georgieva, no sé, no vale la pena hoy buscarle explicaciones, ya el fondo siempre hace autopsia, así que la próxima autopsia del fondo lo explicará, pero lo cierto es que tuvimos un problema muy serio que fue un exceso de pesos. Y el exceso de pesos en la Argentina siempre genera, finalmente, un exceso de demanda de dólares y un aumento de la tasa de inflación. Simplemente una cuestión técnica, pero fácil. En los mercados que tienen mucha profundidad, los mercados de capitales internos que tienen mucha profundidad, la tasa de interés es un mecanismo para postergar consumos. Es decir, cuando el Banco Central de Estados Unidos quiere frenar
la demanda para bajar la tasa de inflación, sube la tasa de interés porque eso encarece el crédito, encarece las cuotas de las tarjetas, encarece el crédito hipotecario, encarece el acceso el costo del crédito para el sector privado, y entonces el sector privado dice, no, pará, vamos a gastar menos porque esto está más caro. Digamos, ¿no? Es lo que en la literatura es la tasa de interés, que es consumo hoy, consumo mañana, digamos, ¿no? Para simplificarlo. Eso no pasa en los países como la Argentina. En la Argentina tengo mi portafolio en pesos o tengo mi portafolio en dólares. Y la tasa de interés es lo que hace que frente a una situación de exceso de pesos, yo decida quedarme en pesos o pasarme a dólares. Por supuesto, los saldos monetarios de todos nosotros queremos tener cierto saldo monetario, digamos, cierta cantidad de dinero en el bolsillo, para ponerlo fácil. Esa cantidad de dinero en términos reales ajusta con la tasa de inflación. O sea, yo puedo meter todos los pesos que quiera, pero al final del día todos nosotros queremos cierta cantidad de pesos, no queremos más. Estoy hablando en términos macroeconómicos, todos queremos todos los pesos, total, después vemos qué hacemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿el mecanismo cuál es? Pongo el exceso de pesos se va por alguna razón el portafolio al exceso de dólares, el exceso de dólares genera un aumento del precio, perdón, el exceso de la demanda de dólares genera un aumento del precio de la demanda del dólar, del precio del dólar, el precio del dólar genera un aumento de la tasa de inflación. Y al final cerraste con los saldos monetarios exactamente iguales que estaban antes. Entonces, el exceso de pesos es el que determina que nos quedáramos sin reservas, aún antes de la sequía. Les recuerdo que con récord de exportaciones de Argentina, el Banco Central de Argentina ya antes de la sequía no tenía reservas. Y eso es claro para entenderlo, porque de aquí para adelante, cuando nosotros buscamos superávit fiscal y buscamos una política monetaria, pero cuando buscamos superávit fiscal, es la forma de tener una política monetaria autónoma, y la política monetaria autónoma es la que permite tener efectivamente un programa de estabilización. Entonces, el gobierno, como no tiene la capacidad, la voluntad y a esta altura la posibilidad de bajar ese exceso de pesos, sigue teniendo déficit fiscal y sigue teniendo vencimiento de deuda, y todo el tiempo tiene que estar poniendo pesos para renovar la deuda. Como explicó muy bien Marcelo, la única alternativa que tiene es o consigue más dólares o restringe la demanda de dólares. No tiene ninguna alternativa, porque el mercado de pesos contra el mercado de dólares está desequilibrado. Y como no puedo equilibrarlo bajando el exceso de pesos, lo equilibro bajando la demanda de dólares o abasteciendo con dólares esa demanda. Eso es básicamente lo que ha estado pasando, digamos, ¿no? Lo que ha estado pasando es que el ministro Massa había conseguido la magia de abastecer el mercado de dólares con el adelantamiento de las liquidaciones de soja. Con el soja 1, con el soja 2, dijo, bueno, con esto cierro el mercado del 2022. Claro, cuando fue a hacer lo mismo en el 2023 no había soja. Ya no había por la sequía. Entonces, insisto, esto es mucha mala suerte, pero está inserto en un contexto de mala praxis. La mala política económica, cuando vos le sumas a la mala política económica la sequía, el resultado es el que ya tenemos. Y es donde estamos, digamos, ¿no? La herencia que vamos a tener es esta, un poquito peor o un poquito mejor, dependerá de cuánto consiga el ministro en su gira por China y en su gira por Estados Unidos. Yo hoy hacía a la mañana, dice que no hay que de chistes sino de auditorio, hay varios que volvieron después de un desayuno que tuve a la mañana, el masoquismo de ustedes. Pero yo hacía la figura de que es un deudor de un banco que va a otro banco a ver si consigue fondos para no tener que pedirle más prestado al otro banco, digamos, ¿no? Y claro, y el otro banco, como corresponde, dice, está bien, yo te presto, pero la cuenta de sueldo me la traes a mí. La cuenta de comercio exterior me las traes a mí, ¿no? O sea, la condicionalidad de China es distinta a la condicionalidad del fondo, pero no deja de ser condicionalidad y no deja de ser más caro, digamos, ¿no? Entonces, Massa está hoy con el Banco de China tratando de conseguir dólares para seguir importando, con los BRICS, si logra que el Banco de los BRICS le preste, porque el Banco de los BRICS solo le presta a los países miembros, entonces si logra que el Banco de los BRICS le preste al Banco de Brasil, para que el Banco de Brasil ponga las garantías para las importaciones que hay que poner para la Argentina, también que se consiga algo de Brasil, y después
se tomará el avión, irá al fondo y bueno, mira, me conseguí tanto de acá, a ver cuánto me das vos. Y ahí veremos, el fondo tiene condicionalidades, como dijo Marcelo, la primera es que no te voy a dar dólares para que sigas atrasando el tipo de cambio y no te voy a dar dólares para que sigas teniendo déficit fiscal basado en un ajuste de tarifas incompleto, digamos, ¿no? Y ahí está la coyuntura de hoy. Si se consigue más dólares será más suave, si se consigue menos dólares será más cepo, más restricciones, menos nivel de actividad y vaya uno a saber, posiblemente aun cuando no quieran algún ajuste, algún salto en el tipo de cambio. Veremos cómo sigue esa película. Pero quiero que les quede claro que Argentina tiene hoy un problema derivado de un exceso de pesos. Para que tengan una idea, solamente en este cuatrimestre, en términos brutos, el Banco Central emitió 7 billones de pesos. Después fueron retirados con las LELIQs, que es en realidad emisión postergada, a la que se le paga una tasa de interés, para que el neto esté en 3 o en 2 y pico. Pero cuando uno suma los agregados monetarios a tasa cero, más los agregados monetarios remunerados, bueno, estamos en un proceso de crecimiento de agregados monetarios a los 3 dígitos de la tasa de inflación. No hay mucho misterio. No hay mucho misterio. Bueno, voy a avanzar un poquito. Nosotros estamos hablando desde que empezamos este trabajo dentro del IERAI y de la Fundación Mediterránea con Carlos y con Carlos Melconian y todo un equipo que nos sumamos al ya extraordinario equipo que tiene el IERAL, de que Argentina ya necesita un cambio de régimen. Cuando uno tomaba el 2015 era una crisis asintomática. No había sensación de necesidad de cambio de régimen. Cuando estamos en el 2023 con 100% de inflación, con la economía hace 10 años estancada, va a ser el tercer ciclo de gobierno que entrega su gobierno con un PBI per cápita más bajo que el que lo recibió. El segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el mandato de Macri y el mandato de Fernández, con un aumento, bueno, con 2 números que mostró Marcelo, no quiero insistir. La sensación, el clima de época de que Argentina necesita un cambio de régimen está más en el aire, digamos, ¿no? Y eso se nota en las encuestas, se nota inclusive en el crecimiento de algunos de los candidatos, se nota claramente que esto es así. La segunda cosa que se nota, y a mí me parece que eso es importante, es, por lo menos con los políticos con los que nosotros interactuamos, que tiene conciencia de esto. Con la política nosotros tenemos siempre algún resquemor en términos de ciertas dudas, pero en privado muestran el mismo convencimiento que dicen en público. O sea, tanto los candidatos con los que tenemos contacto, y son casi todos, muestran que entienden que ahora hace falta una cosa mucho más profunda y mucho más importante, porque se juega algo más que el futuro de la economía o de la Argentina, se juega el futuro de la política, digamos, ¿no? Y eso tiene el incentivo suficiente para que haya voluntad de cambio de régimen. Cuando ya te toca a vos, lo mirás de otra manera. Y lo tercero, que a mí me parece importante, al contrario del 2015, en el 2015 éramos un grupo de profesionales que le decíamos ciertas cosas al presidente electo y otro grupo de profesionales que decían don't worry, be happy, esto se arregla fácil. Y claro, un presidente frente a un médico que le dice que te tenés que operar y otro médico le dice tomate esta pastillita que va fenómeno y elige tomarse la pastillita, ¿no? Como haríamos cualquiera de nosotros, no siempre va al médico que le dice lo que quiere escuchar, ¿no es cierto? Hasta que no encuentra ese no para de consultar médicos. Bueno, esta vez es bastante distinto. Nosotros que tenemos contacto también con los equipos económicos que están más cerca de los candidatos, bueno, por supuesto, nosotros tenemos un trabajo específico, hay matices, hay temas que tenemos más profundidad, hay temas en donde hemos avanzado de otra manera, pero independientemente del cómo y de lo que queremos hacer, no hay nadie diciéndole al oído de los candidatos, che, esto se arregla fácil, hay que hacer, no te metas con esta historia. Y eso me parece que es importante. Acá hay 3 cosas del ambiente que son muy distintas al pasado. Eso no garantiza nada, pero por lo menos es una condición necesaria. Hay clima de época, hay políticos más conscientes de que se juegan algo más que un ciclo de gobierno, y hay
profesionales de la economía, los más cercanos a los candidatos, a los que les tienen más confianza, que más o menos dicen cosas parecidas. Otra vez, con matices, con diferencias, con productos, con proyectos. El nuestro es el mejor, por supuesto, pero no importa, digamos, todos piensan parecido. ¿Y por qué queremos un cambio? ¿Qué es un cambio de régimen? Porque no es hacer un ajuste fiscal, o subir las tarifas, o cambiar la política monetaria, o devaluar. Eso no es un cambio de régimen. Esos son instrumentos que uno mete en el sistema. Un cambio de régimen es lograr armar el conjunto de incentivos necesarios para que sea el sector privado el que motorice la inversión y el empleo. Venimos de una larga época en donde todos los incentivos estuvieron puestos al revés. Hay islas de productividad, hay islas de inversión privada, por supuesto, pero desde el punto de vista de masa crítica, esto fue fue un ciclo apenas interrumpido en el ciclo del presidente Macri, pero en forma muy efímera, con todos los incentivos puestos para que sea el sector público el que gaste, el que invierta, y que sea el sector privado el que ahorre y se lleve la plata. Eso lo tenemos que dar vuelta. Y para dar vuelta a eso es por lo que necesitamos un programa que contemple todos estos temas. Solamente un dato para tener idea de magnitudes, digamos, ¿no? Este es el crecimiento del PBI desestacionalizado a precios constantes desde el 2011 hasta el 2021 o hasta el 2011 hasta el 2019, no importa. Fíjense, Argentina y Brasil son los dos casos de caída del PBI entre puntas. 2,5 de Argentina, 2,1 Brasil, más o menos lo mismo. Por supuesto, después de la pandemia, por lo que conté antes, peor Argentina que Brasil, que volvió lentamente a su situación fiscal previa. Miren México, miren Chile, miren Colombia, miren Perú. Es el mismo mundo, ¿no? El mismo mundo que tuvo los mismos precios, los mismos términos del intercambio, básicamente, para casi todos somos exportadores de commodities, en mayor o menor medida, la misma pandemia, la misma guerra, es decir, la misma invasión de Rusia a Ucrania, todo lo mismo, ¿no? Pero mientras los otros países subieron 20-25% su PBI, Argentina lo bajó. Y Brasil, que es una Argentina multiplicada por 5, también. Solamente para ponernos en perspectiva, tenemos un montón de indicadores que van en este mismo sentido, no los quiero abrumar con ello. Bueno, ¿qué necesita un cambio de régimen? Primero necesita estabilidad macro. Sin estabilidad macro no hay forma de cumplir con nada. Una cosa que hay que entender, bueno, ustedes la entienden, a veces le cuesta entender a otros. Cuando uno dice, quiero estabilidad en las reglas del juego, que no me cambien los impuestos, que no me cambien las reglas a mitad de camino, yo vengo a invertir, hago una inversión de largo plazo y en el medio me cambian las reglas, eso no puede pasar. Cuesta establecer la relación entre ello y el equilibrio macroeconómico. Porque si uno tiene déficit fiscal, no hay regla para cumplir. Porque a mitad de camino, cuando un gobernador no tiene para pagar los sueldos, ¿qué va a hacer? Va a decir, muchachos, sangre, sudor y lágrimas, discúlpenme, bajamos todos los sueldos, o va a decir, che, ¿qué impuesto podemos inventar para recaudar? Subo la regalía, subo ingresos brutos, subo lo que tenga que subir. Y es una reacción natural, digamos, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una descripción. En el fondo hay una crítica, pero es una descripción. De manera tal de que toda esta historia que nos cuentan los sectores, cuando nos juntamos, las empresas, los mineros, los petroleros, los litieros, los agricultores y los industriales, que nos dicen, che, reglas claras, no nos cambien los impuestos, ¿no? Y bueno, si vos no tenés equilibrio fiscal y un equilibrio macro, lo que te prometa hoy, mañana no va a servir. Es más, ni siquiera te va a servir la autonomía monetaria del Banco Central, porque ya la tuvimos y los gobernadores inventaron las cuasimonedas. Entonces, digamos, la idea de que la dolarización o la convertibilidad o lo que fuera disciplina es una idea potente, pero no está fácilmente refutada por la historia argentina. No digo que la historia se repite, pero hay que tener cuidado, ¿no? Pero después, la única forma de tener superávit fiscal permanente es con la reforma del sector público. Porque el superávit fiscal como tienen hoy las provincias lo podemos tener, es fácil. Se licúan los salarios, se inflan los ingresos, tenés superávit fiscal.
Ahora, el día que se acabó la licuación, cuando con los números que mostraba Marcelo, se acabó el superávit fiscal. Eso no sirve. O sea, la licuación, perdón, el equilibrio fiscal por licuación inflacionaria te sirve un ratito. No te sirve para mantenerlo. Tiene que ser algo sustentable porque tiene que durar años, por qué no decir décadas. Y si vos no tenés buena la política fiscal y la política de deuda pública, la política monetaria no sirve y el régimen cambiario no te sirve. Y por eso necesitas hacer reformas de fondo en todo lo demás. Y por último, hay que reorganizar al sector privado. El sector privado argentino está, otra vez, siempre hay honrosas excepciones y siempre vamos a hablar de los unicornios y del sector agrícola y del petróleo, es decir, siempre vamos a hablar. Pero el sector privado argentino viene de 20 años con los incentivos dados vuelta. Juan Carlos de Pablo, gran amigo, con Juan Carlos tenemos un problema, porque él inventa ejemplos y me los atribuye a mí, yo invento ejemplos y él se los atribuye a él. Y estamos así dando vuelta todo el tiempo. Pero estoy seguro que es de él. Él dice, hay una gran diferencia entre estar ocupado y trabajar. El sector privado argentino está muy ocupado, pero muy ocupado. Trabaja poco. Y hay que bajarle la ocupación y subirle el trabajo. Es decir, hay que convertir al sector privado efectivamente en lo que tiene que ser. Y para eso hay que hacer cambios muy fuertes, de los cuales yo voy a hacer pequeños detalles porque nos llevaría mucho tiempo. Primero, y lo mencionó Marcelo, hay que estabilizar la economía argentina, estabilizar los precios. Pero para estabilizar los precios, primero hay que tener precios. Es decir, el problema más grave que tiene la Argentina de hoy, en términos macroeconómicos, es que no tiene precios. Otra vez, dice que no hay que cambiar de chiste, sino de auditorio, así que insisto, siempre cuando después de cierta edad uno se vuelve autorreferencial, es así la vida. Cuando yo estudiaba economía, ayer nomás, en la Universidad de Buenos Aires, los que estudiábamos economía éramos muy poquitos. El grueso de los estudiantes eran estudiantes para contador, para administración, había 2 locos que estudiaban actuario, ese tipo de cosas. Éramos tan poquitos que nos tiraban en el aula, en Buenos Aires, en un aula que está al lado de la morgue, es toda una metáfora. La morgue municipal está exactamente pegada a una gran aula que tiene la facultad allí en Junín y Córdoba, en realidad está sobre el lado de Viamonte. Entonces, cuando eran las asambleas estudiantiles, obviamente estoy hablando de la década del 70, en las asambleas se creía que todo el mundo iba a ser todo socialista. ¿No? Hacia ahí iba el mundo, iba a ser todo socialista. Entonces nosotros, mitad en sorna y mitad en serio, cuando eludíamos algunos golpes en las asambleas, eran relativamente violentas, decían, mire muchachos, muchachas y muchachos, en esa época se usaba muchachos, no eran muchaches, ustedes tienen razón, pero cuando todo el mundo sea socialista, vamos a necesitar tener un país capitalista. Tenemos que conocer los precios. Que fue el gran drama del socialismo. El gran drama del socialismo, no hay sin señales de precio no se puede funcionar. Entonces Argentina tiene un problema porque los precios de la energía, como mostró Marcelo, están todos llenos de subsidios adentro. Hay que sacar los subsidios de ahí y ponerlos donde tienen que estar los subsidios. Los subsidios son para la gente que no puede pagar. Entonces, si están en el precio, los subsidios son para todos, hay que sacarlos. Este gobierno, afortunadamente para nosotros, empezó ese camino, un poco desprolijamente, mal, nos va a dejar un problema serio porque no va a seguir actualizándolo, pero empezó el camino. O sea, si alguien tiene que protestar, dice, mire muchachos, ya viene de antes, digamos, ¿no? Todos los precios de energía están dando vuelta, los precios de transporte en el AMBA, ustedes miran mucho el problema de aerolíneas, miren el problema de ferrocarriles, que es el más serio para ustedes, porque ustedes lo están financiando, el ferrocarril tiene más déficit que aerolíneas, y es para financiar los viajes en el AMBA, ¿no es cierto? Ferrocarriles pasajeros, me refiero. Hay que volver a la normalidad de los precios. ¿No? Es decir, hoy no hay, inclusive los precios justos, precios cuidados, uno va, los lunes es 50% de descuento con esta tarjeta, los martes 2x1, los miércoles. No hay precios en Argentina. No se puede estabilizar si no hay precios, primero. Así que primero hay todo un proceso de estabilización de precios que trataremos de hacerla lo más rápido posible, porque queremos estabilizar lo más rápido posible.
Segundo, como mencionaba Marcelo, hay que ir a equilibrio fiscal de corto plazo y de largo plazo. Porque la única forma de tener una política monetaria independiente, autónoma, la única forma de tener reglas de juego claras es que el sector público se vaya del mercado de capitales de Argentina por un tiempo. Es lo que llamamos el crowding in, digamos, ¿no? Es decir, antes yo le decía a Marcos en la reunión que teníamos antes, van a tener que acostumbrarse los bancos a volver a prestar al sector privado, ¿no? Porque hoy le prestan al sector público, ¿no? Y eso es todo un proceso y todo un trabajo, porque quieras o no, creas o no, todo el sistema está armado hoy para no evaluar riesgos, para hacer crédito patrimonial y no crédito sobre cash flows, etcétera, etcétera. Y hay que tener un nuevo régimen cambiario, está claro, este mamarracho es imposible de continuar. Y ese nuevo régimen cambiario tiene que normalizar la oferta y la demanda de dólares, pero por supuesto está de la mano del exceso de pesos o del no exceso de pesos que genera un superávit fiscal más. Hay que terminar con todos los cepos, con las restricciones actuales, los cupos. Es decir, la forma en que hoy, y seguramente llegaremos hasta fin de año, con cierta tranquilidad, entre comillas lo digo, aun cuando se den los escenarios más de mayor incertidumbre que marcaba Marcelo, es que estamos todos en cepos, digamos, estamos todos encepados, digamos. O sea, la posibilidad de sacar a algún preso de la cárcel es, como pasa en las series, meter otro preso que se parezca, digamos, ¿no? Uno se disfraza y sale uno, las típicas series que sale uno y se mete el otro, en el medio subieron los precios, digamos, ¿no? Y eso significa, además, meter algún tema de reglas, nombré los bancos, ya se le va a prestar al sector privado. Miren, Marcos, qué rápido. Hoy, digamos, con reglas macroprudenciales importantes, uno de los graves errores del 2016, digamos, fue permitir libre movimiento de hot money, de entrada y salida, digamos. Todos los países de la región tienen normas prudenciales para el ingreso y salida de capitales, algunos lo tienen más estrictamente, como puede ser como puede ser Colombia o Brasil, otros lo tienen por el medio, como puede ser Chile, otros son mucho más liberales, como Perú y Uruguay, pero eso es el final de la película, es decir, casi todos empezaron con un conjunto de normas macroprudenciales que se van adaptando a cómo evoluciona la macro. Bueno, por supuesto que el primer candidato para el equilibrio fiscal es la reducción de los subsidios económicos. Otra vez, todos los subsidios hay que sacarlos de los precios, pero algunos subsidios hay que ponerlos de nuevo, ¿no? La tarifa social va a tener que seguir porque hay mucha gente en la Argentina que después de 20 años no puede pagar los costos de electricidad que corresponden. Va a haber que rearmar todos los contratos y todos los incentivos. El primer día va a haber que licitar líneas de transmisión que están a capacidad 100%. No se puede poner un megawatt más, o como se llame, en el sistema de generación eléctrica de Argentina porque no hay cómo transportarlo. Todas las redes de transmisión están a full. Uno puede decir muy abiertamente, voy a poner unos molinos de viento por allá y unos paneles solares por allá y un ciclo combinado por ahí. No hay cómo llevar eso del viento a los centros de consumo esa electricidad. Es más, inversiones que se van a hacer eventualmente en minería o en lo que fuere, tienen que autopagarse una línea de transmisión porque no tienen cómo llevar la electricidad. Es decir, no hay camino para llevar la electricidad a la Argentina y los cortes masivos que tuvimos, que fue en junio, julio, agosto, no me acuerdo del año pasado, pueden repetirse en cualquier momento. Así que compren baterías, generadores, velas, no sé, lo que cada uno pueda. Hay que hacer una reforma administrativa y un ordenamiento presupuestario en serio. Pero la reforma administrativa tiene problemas porque en la ley nacional solo se puede reducir los planteles del sector público si se reduce las funciones. O sea, para poder sacar a la gente que está dentro del raviol, hay que sacar el raviol. Es decir, el cuadradito del organigrama, ¿no es cierto? Entonces eso implica un trabajo que estamos haciendo desde hace un año,
mirar cuadradito por cuadradito, gente por sector por sector, dotación óptima, etcétera, etcétera, y aún así el ajuste va a ser lento porque la primera tentación que uno tiene es sacamos a los contratados. El contrato vence el 31 de diciembre, bueno, a los contratados ya tenemos un problema menos. Pero normalmente lo que pasa en el sector público argentino es que los contratados son mejores que la gente que trabaja en planta. Entonces vos sacás a los mejores y te quedás con los... por supuesto hay excepciones, estoy hablando en términos generales, no quiero hablar de nadie en particular, pero pasa. ¿No? Y además hay un problema serio porque, como mencionaba Marcelo, el grueso del empleo está en las provincias, y bueno, hay un federalismo en Argentina, afortunadamente, pero ese federalismo te limita las capacidades de maniobra del sector público nacional. Estamos diseñando reglas fiscales de largo plazo, para que estas cosas no se repitan, con límites al empleo, con límites al gasto real, con límites al endeudamiento. Por un tiempo el gasto público no puede crecer más que la tasa de inflación, y después veremos si le agregamos, después de un tiempo, el crecimiento poblacional o alguna cosa por decirlo. Ahora hay cambio tecnológico, nada de esto sigue a las normas de la población. Hay que revisar todas las obras de infraestructura y transporte, hay que recuperar inversión privada. No quiero meterme en coyunturas específicas, pero hoy el ministro Massa está negociando un financiamiento de los chinos que bien podría ser el sector privado con las reglas adecuadas. Y claro, para el sector privado, cuanto menos tenga que poner mejor, es natural, pero hay endeudamiento muy caro que se está negociando para obras que bien podrían haberse financiado con el sector privado y bien podrían financiarse con el sector privado si establecemos las reglas adecuadas, los contratos, etc. Les paso un dato para que tengamos idea de magnitud. Hoy el gasto nacional, que se fue licuando, como mencionaba Marcelo, es 19 puntos del PBI. Entonces, cuando alguien habla de bajar 13 puntos del PBI el gasto, claramente no miró los números, ¿no? Con todo respeto lo digo, ¿no? Vamos a ir a equilibrio fiscal inmediatamente, aún teniendo en cuenta estas restricciones, porque si no, no podemos avanzar. El problema de la reforma tributaria. Todos sienten que la presión tributaria en Argentina es altísima y está dentro de las más altas de la región, eso es absolutamente cierto. La peleamos con Brasil, digamos, mano a mano, pero por supuesto hay mucha evasión, mucha informalidad, y el problema más serio está en los impuestos directos, ¿no? El impuesto a la ganancia por las personas, paradójicamente. Y por supuesto, en la Argentina se ha distorsionado tanto todo que en vez de mirar los impuestos al trabajo, los trabajadores festejan que le bajan el impuesto a la ganancia, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Tenemos un problema serio porque en el corto plazo hay poco margen para bajar impuestos, porque el primer impuesto que hay que bajar es el impuesto inflacionario, ¿sí? Que es el impuesto más injusto, el más distorsivo, etcétera, etcétera. Y tenemos el problema de los impuestos en cascada. Todos ustedes se quejan con razón de ingresos brutos, de la tasa de seguridad e higiene, etcétera. En el caso nacional están transacciones financieras, son todos impuestos de los peores que hay. Un amigo mío diría de los peores que haya, si fuera, por ejemplo, gobernador de la provincia. Estos malos impuestos son el 70% de los ingresos propios de las provincias. Son el 40% del ingreso de los municipios, el 10% del ingreso de la nación. O sea, fenómeno, lo sacamos, pero ¿qué ponemos hay que poner algo en el medio, digamos, ¿no? Y todos los trabajos que estamos haciendo con el equipo de Marcelo, con Daniel Artana, con todos aquellos que están trabajando en el tema impositivo, cuando uno empieza a mirar con qué reemplazo en el corto plazo estos impuestos que son malísimos por un impuesto razonable, y no es tan fácil, ¿no? Sobre todo en algunas provincias que obviamente pierden, y como Argentina tiene, como definió la Corte Suprema, federalismo por consenso o algo parecido, si no tenés consenso, las cosas se hacen más complicadas. Por supuesto que hay que reformar ganancias, monotributos, bienes personales y sobre todo los impuestos al trabajo. Y hay que reformar la AFIP. El problema más serio que tenemos hoy,
que le ha pasado a todo el sector público, pero en la FIP se nota demasiado, es que todo es gasto en personal y hay poco gasto en tecnología. Y hoy la cuestión básicamente es tecnología. O sea, la FIP tiene hoy todos los datos para saber lo que nosotros gastamos, no gastamos, compramos, no compramos, no puede cruzar un dato, o mejor dicho, cruza pocos datos. No hay tecnología y hay un problema serio porque lo mismo que le pasa a las empresas privadas, conseguir gente que sabe tecnología, que la puede hacer, tiene que competir con el mundo. Es como los clubes de fútbol tratando de conservar jugadores de calidad. Se los llevan enseguida de los brasileños o los europeos. Y acá pasa lo mismo. Voy a citar un nombre, pero es un nombre cualquiera. Si Globant no puede conseguir programadores de calidad sin pagar fortuna, imagínense la FIP o el sector público argentino en general. Y por último están los famosos impuestos a la exportación. Acá estamos en un lugar en donde ese tema es seguramente parte de la demanda habitual. Lo que nosotros decimos, y lo decimos absolutamente abiertamente, hoy el sector agroindustrial argentino tiene 3 tipos de retenciones. La retención de la brecha, la retención de las restricciones cuantitativas a las exportaciones y los llamados derechos de exportación. 2 de ellos van a ser eliminados lo más rápido posible. Obviamente primero va a ser la brecha y seguramente va a ser todas las restricciones cuantitativas a las exportaciones. O sea, hay 2 retenciones que no van más. O por lo menos los insumos y los productos se van a pagar al mismo tipo de cambio, que ya es un avance importante en esta historia. El de los impuestos a la exportación va a llevar más tiempo, digamos, ¿no? Por lo menos los que no son exportaciones regionales, que ahí sí hay capacidad de bajarlas muy rápidamente. Lo demás hay que ver cómo se maneja el tema, si esa cuenta de impuestos, cómo lo manejamos. Hay evasión en el sector, hay que ver cómo se compensa, etc. Pero lo decimos acá, lo dijimos en Expoagro, lo decimos en todos lados, digamos, ¿no? Y aún así nos siguen saludando, es una cosa media rara. Avanzo rápidamente. El tema del mercado de trabajo, que es un tema muy serio, porque Argentina tiene distorsiones en todos lados, incluyendo el mercado de trabajo. No hay un mercado de trabajo en Argentina, hay por lo menos 4 mercados de trabajo. Está el mercado de trabajo del sector público, al que ya hice referencia. Está el mercado de trabajo de las grandes empresas, que tienen que ver con lo que mencionaba antes Marcelo, que hay un tema de competitividad, de costos laborales, de competir con el resto del mundo, digamos, ¿no? Está el mercado laboral de las pequeñas empresas de Argentina, que son regionales o donde fueren, que no pueden aplicar las mismas normas laborales que aplican las grandes empresas, que tienen otro contexto. Y está el mercado laboral informal, que a su vez tiene 2 mercados, ¿no? Está el mercado informal de los que manejan criptoactivos, digamos, y está el mercado informal de aquellos que no tienen educación. El 50% de los chicos de la provincia de Buenos Aires no terminan el secundario. Ese mercado laboral no se arregla con cambios en la ley de contrato de trabajo. Por supuesto que hay que hacer los cambios, pero cuidado, ese mercado laboral es otra cosa. Y hay una cosa clave que en Argentina nos hemos olvidado. Lo mencionó Marcelo como al pasar, pero yo quiero subrayarlo. Argentina no habla de la palabra productividad hace 20 años. O sea, ¿cómo podemos hablar de salarios altos si no hablamos de productividad? Si al final del día el salario real es productividad. Es decir, ¿cuánta inversión tengo asociada? Los salarios altos se pagan cuando alguien tiene al lado, voy a exagerar, por supuesto, la metáfora, una máquina. Tiene inversión al lado, entonces es más productivo. Como es más productivo, puede ganar más plata porque produce más. Ahora, Argentina quiere subir los salarios sin subir la productividad. ¿Y entonces qué pasa? Ahí lo ajusta la inflación. Argentina tiene el mercado de trabajo más flexible posiblemente del mundo. Si lo ajusta la tasa de inflación. Los salarios reales bajan en Argentina, lo mostró Marcelo. No, porque tenemos los sindicatos, bajan. ¿Y por qué bajan? Porque la productividad no da. ¿Y por qué no da? Por todas estas cosas que tenemos que cambiar. Por eso necesitamos un cambio de régimen. Porque si no, ¿cómo Argentina va a pagar salarios altos si
no respeta en serio la palabra productividad. Yo les cuento los ejemplos de Buenos Aires, que son más dramáticos, de la ciudad de Buenos Aires. Uno perdés entre 1 hora y 1 hora y media por día en algún piquete, en algún cruce, en algún corte. Que yo pierda 1 hora y media por día no cambia mucho, porque yo trabajo de hablar, dice un amigo mío. Yo trabajo en una computadora, de un celular, puedo estar hasta arriba del auto trabajando. Ahora, todos los sistemas de logística, todos los sistemas de trabajo, todos los just-in-time, no funcionan. El otro día hablaba con un empresario que tiene una tasa de ausentismo que es 4 veces la de su fábrica, la misma fábrica no sé, en cualquier lugar de América Latina. Hay que volver a hablar de estas cosas, hay que poder meter las cosas de productividad en los convenios, hay que modernizar algunas cosas, que ya muchos se hicieron porque no hay otra forma de hacerlo, pero la reforma laboral de Argentina está hecha de la peor manera, con más informales que formales y con un salario real totalmente flexible. Bueno, y yo voy a usar unos minutos más, con eso termino, ¿no? ¿Estamos bien? Que es el cambio organizacional para el sector privado. Porque ustedes también la van a ligar acá. La Argentina no tiene un sistema de mercado para formar precios. Argentina tiene un sistema de costo plus. En cualquier parte del mundo que funcione, el precio lo fija la demanda. Y después, cuando ese es el precio del mercado, yo soy un empresario que quiero meterme en ese mercado, tengo que calcular mis costos y mi tasa de rentabilidad. Si mis costos no me dan y mi tasa de rentabilidad no me da, no puedo meterme o me fundo. Acá es todo costo plus. Digamos, si yo tengo mi costo, necesito tanto para la rentabilidad, este es el precio. Es más, armado desde el Estado. Todos los meses, las 4 o 5 petroleras de Argentina, refinadoras, se juntan con el Estado a fijar el precio de los combustibles. Eso en cualquier parte del mundo van presos. O sea, se juntan 4 empresarios a acordar precios y van presos. Acá lo organiza el Estado. Adam Smith tiene una frase extraordinaria en La riqueza de las naciones que dice: cuando 2 tenderos se juntan a tomar el té, nada bueno pasa para los consumidores. Y acá el té lo sirve el Estado, digamos, ¿no? Lo sienta, lo sirve, ¿qué quieres tomar? ¿Qué deseas? ¿No? Y se arman carteles públicos, precios cuidados, precios justos, son todos cárteles. Hay que terminar con toda esta historia. Como les dije, hay que eliminar todas las restricciones y los cupos para exportar. Hay que tener un régimen de importaciones normal, como el que existe habitualmente. Y voy a usar 2 filminas para mostrar el Mercosur, del que se habla poco, porque hablamos muy a la ligera respecto del Mercosur, como se puede, el Mercosur, qué sé yo, se reúnen los presidentes, viajan, van, vienen, ahora están con el UNASUR, no sé dónde están, creo que en Brasil. Pero ahí tenemos un tema muy serio, porque Argentina por su cuenta difícilmente logre insertarse como corresponde en el mundo, porque el mundo cuando nos mira en conjunto y Brasil es el grande, digamos, ¿no? Entonces, irnos de ahí es complicado y quedarnos ahí sin cambiar las cosas es más complicado todavía, digamos, ¿no? Esto es la evolución del comercio del Mercosur, las exportaciones del Mercosur de Argentina y las exportaciones al resto del mundo. Uno mira esto así y dice, bueno, la verdad, lo del Mercosur ha sido bastante decepcionante, ¿no es cierto? Ahora, de todas maneras, el 40% de las empresas que exportan a Brasil son pymes, ¿no? Y no podrían exportar a ningún otro lado o les costaría mucho exportar a otro lado, ¿no? Y nuestras exportaciones industriales, la mayoría son a Brasil, ¿no? Por cercanía, por los acuerdos que tenemos, etcétera, etcétera. Es el principal destino de las economías regionales. O sea, nosotros tenemos que rearmar la relación con el Mercosur, no destruir el Mercosur, ¿no? Y un dato central que es clave para duplicar exportaciones, para crecer hacia el mercado externo, es que no tenemos acuerdos comerciales. Fíjense, la Unión Europea tiene 45 acuerdos comerciales, el Mercosur tiene 10. Chile tiene 31, México 23, Perú 21. Porque hoy el mundo de las transacciones, el grueso se hace en el marco de acuerdos comerciales. Entonces, si no tenés los acuerdos,
seguís vendiendo lo que podés y lo que te da. Termino entonces con 4 o 5 reglas claves que tenemos aquí, porque lo que le llamamos las balas de plata, porque no va a haber posibilidad de hacer todo de golpe para todos. Pero hay sectores que lo que necesitan hoy es otro tipo de cambio real, lo mostraba Marcelo, necesita mejorar todo el tema administrativo, la devolución de impuestos, etc. Necesita cambios en los impuestos y necesita reglas de largo plazo, para los cuales tenés que tener el equilibrio fiscal. Los sectores que son intensivos en capital, hay que bajar el riesgo país, a reconstruir el mercado de capitales de Argentina, digamos, ¿no? Que se puede, no es demasiado complicado. Hay que incorporar no quise hablar mucho de la bimonetariedad, quizás surge alguna pregunta. Para los sectores intensivos de trabajo hay que bajar los impuestos al trabajo, hay que cambiar todo el mecanismo de relaciones laborales, los costos de contingencia. Y para la gente, y hay que recuperar el crédito para el mercado de trabajo y la inversión. Y para la gente, lo más importante es bajar el impuesto inflacionario, recuperar el crédito, que no es difícil, y lograr recuperar capacitación para el empleo. Contado así parece una cosa ciclópea e imposible de instrumentar. La verdad es que, como se deducía inclusive del mensaje final de Marcelo, somos bastante optimistas, paradójicamente. No solamente por las 3 cosas que mencioné antes, o sea, porque hay un clima de época, porque hay un convencimiento político y porque hay equipos profesionales trabajando con mucha intensidad desde hace rato en estos temas, sino porque en serio Argentina tiene hoy un montón de oportunidades que solo se pueden convertir en realidad si uno cambia las reglas. Es decir, Vaca Muerta tiene un montón de petróleo y de gas abajo. Ya el cambio climático hizo que los 300 años que teníamos debajo tengamos 30. O sea, ya hay 270 que tenemos que tirar a la basura, digamos. Van a quedar siendo dinosaurios en líquidos ahí abajo, digamos, ¿no? Ahora esos 30 que tenemos ahí abajo solo van a estar arriba con otras reglas, digamos, ¿no? Porque la gente, digamos, los inversores compiten, digamos, ¿sí? Nosotros competimos por los inversores, ¿no? No están desesperados. O sea, el petróleo argentino es el menos del 1% del petróleo mundial, aún en estas características, digamos, ¿no? Si en vez de Vaca Muerta está Eagle Ford, van a Eagle Ford, digamos. Y la minería es importante, el litio, todo eso es importante, pero es importante si tenés reglas para que alguien invierta. Si no tenés la regla, el litio se quedará en la montaña, como todavía está el cobre, y está el oro, y está la plata, y está todo lo que está. O sea, todo eso está. Uno cambia las reglas y eso sale. Y eso es el sector privado. Y el sector privado, afortunadamente, ha salvado del incendio su capital. Porque cuando se dice, los argentinos tienen 350.000 millones de dólares de afuera, es una bendición. Imagínense si hubieran quedado acá, no estarían ya. Nos lo hubieran destruido. Entonces, uno logra hacer las 3 o 4 cosas que tiene que hacer para dar las señales correspondientes. Recrea un programa políticamente viable y económicamente sustentable. Y el sector privado responde. Va a tardar más que en otras épocas porque ha tenido la decepción, lamentablemente la decepción anterior, digamos, va a tardar mucho más. Pero bueno, también hay tiempos para poder acelerarlo, hay instrumentos para poder acelerarlo, hay cosas que se pueden hacer rápidamente. Así que, sintetizando, el corto plazo es esto que está acá hoy y va a depender de este viaje de masa, si tenemos un poco más de inflación, un poco menos, si tenemos un poco más de restricciones a la importación y un poco más de actividad. No va a cambiar mucho esto, digamos. Sea del banco chino, del banco americano, va a conseguir algo, se moverá y se manejará con estas restricciones. Dependiendo, como dijo muy bien Marcelo, del resultado de las PASO, veremos si esto es estabilidad o inestabilidad, pero esta inestabilidad es más acotada porque estamos todos presos, digamos. Entonces, la posibilidad de que la inestabilidad genere un desequilibrio mucho más grande es difícil. Es decir, cuando a mí me preguntan, y esto es una opinión extremadamente personal, si hay riesgo de hiperinflación, digo, mirá, el riesgo nunca lo puedo negar, pero hay poco tiempo para hacer una hiperinflación. Las hiperinflaciones se cocinan a fuego lento y después
saltan, digamos. Hay poco tiempo, el próximo mes no va a haber, y el otro mes ya tenemos las PASO, tampoco va a haber, y después, bueno, que habrá un poco más de descontrol, un poco menos, pero difícil, pero no parece ser tan fácil armar, ni para una hiperinflación estamos, digamos, espero, digamos, ¿no? Y si la estamos, lo estamos, pero esto va a ser los próximos meses. Y después, si la sociedad lo acepta, si la política lo quiere instrumentar, y si los profesionales que estamos queriendo hacer las cosas con alguna vocación podemos hacerlo, hay posibilidad de hacer un cambio de régimen en serio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, Enrique. Yo fui tomando nota, haciendo los machetes para las preguntas. Afortunadamente, porque queda poco tiempo disponible, la verdad es que me han respondido casi todas las consultas, pero sí hay un tema clave y que me parece que es relevante, sobre todo por el auditorio que tenemos, y que fue de alguna manera tocada por las dos presentaciones, ¿no? Hablamos de un 2025 donde, bueno, se veía en verde y había elecciones legislativas, y después hablamos de la necesidad de un sector privado, digamos, que actúe, ¿sí? Porque de alguna manera, por el tema de los incentivos, por distintas descoordinaciones que se dan, por la continuidad de desequilibrios económicos que hay, cuesta pensar en el largo plazo. Entonces, una pregunta es, ¿cuánto depende ese verde del año 2025 de cómo reacciona el sector privado, digamos? ¿Y qué se puede esperar de eso? ¿Cuáles son los cambios más relevantes que deberían suceder? Sí, la visión mía del área verde, que quedó al final a propósito para terminar con cierto optimismo la presentación. Por eso agregué el 2025, porque no es fácil ser optimista con el 2024, por los ajustes que hay que hacer, pero sí en el 2025. Por supuesto, con un gobierno que tenga claro el problema, la solución y los planes correspondientes. El sector privado, cuando las reglas de juego se definen convenientemente, responde convenientemente. Si las reglas de juego son malas, saca el dinero afuera, como ese PIB que está afuera que mencionaba recién Enrique, que es la medida de la incertidumbre que hay en Argentina, es ese dinero que salió. Si las reglas de juego llevan a que haya que invertir, que haya que exportar, que no haya que estar todo el día preocupándose por la inflación, como cuando Enrique decía, estamos ocupados pero no trabajamos. Estamos ocupados en esas actividades improductivas. ¿Cómo nos atajamos de la inflación? ¿Cómo evitamos la amenaza del CEP? Eso es estar ocupado, pero no hacer cosas productivas. Cuando el sector privado le raye bien la cancha de hacia dónde hay que ir, va a responder, como siempre ha respondido. Especialmente el sector agroindustrial, que es el que más rápido va a responder y es donde hay más chances de que ocurran medidas como eliminar restricciones cuantitativas, la brecha, y aún con las actuales retenciones puede haber una mejora sustancial de la rentabilidad, si no pasa nada raro por el lado de los precios, por supuesto, que genere ese primer envión, además del que ya trae la energía y la minería, y el sector de servicios modernos, ¿no? Que no hablamos prácticamente nada, pero que evidentemente sigue pechando fuerte. Sí, complementando eso, ¿funciona esto? ¿Me escuchan? Ah, qué lástima. Yo del sector agrícola o del sector agroindustrial sé poco, tengo la maceta y el jardín y yo no la riego, encima me retan porque no riego. Pero lo que aprendí en todos estos años de los que saben de estos temas, en su momento con Marcela Questini, con Juan Manuel Garzón ahora, y con Marcelo, y con todo el equipo, es que el sector agroindustrial responde a precios. Y lo ha probado, digamos, ¿no? Es decir, cuando los precios fueron los que fueron que fueron y podía invertir, invirtió, y eso se da. Aún así, hay que hacer un cambio tecnológico en el sector, que está demorado justamente por distintas razones, entre ellas los precios. Pero déjenme contarles una anécdota. Vuelvo a hacer autorreferencia, pero a mí me parece que sirve para esto de la respuesta privada. Otra vez, cuando era chiquito, tuve una pasantía en 3 bancos centrales europeos, digamos, cuando todavía no existía el Banco Central Europeo. En la Banca de Inglaterra, en el Bundesbank en Alemania y en la Banca de Italia. Estaba un tiempo, aprendí
respondía a ciertas cosas y terminaba la reunión, toda esa beca terminaba con una reunión con el presidente o gobernador, dependiendo del caso, del banco correspondiente. Cuando me tocó la Banca de Italia, después de 2 semanas de trabajo, me recibió el gobernador de la Banca de Italia, ¿no? Y en ese momento yo le pedí que me explicara el milagro italiano. Era el momento del milagro italiano, ¿no? No voy a deschavar la edad, pero era el momento del milagro italiano. Entonces me dijo, mira, es muy sencillo. Ahí donde estás sentado vos, venía el comendatore Agnelli, que era el dueño de la Fiat, ¿no? Venía el comendatore Agnelli y me decía, gobernador, hay que devaluar, yo ya no puedo competir. Y claro, vos sabés que para un presidente del Banco Central, devaluar, es todo un tema, yo me resistía. Y se iba, ¿no? A la hora me llamaba el primer ministro. Me decía, mire que el comendatore Agnelli dice que hay que devaluar. A las 2 horas me llamaba el presidente de la República y me decía lo mismo. Y a las 3 horas me llamaba el presidente del partido. A las 4 horas yo devaluaba. Y así venían las cosas. Un día, me cuenta, entramos a la serpiente monetaria europea, que es el antecesor del euro, llamada serpiente monetaria porque cada una de las monedas se podía mover para arriba o para abajo dentro de cierto intervalo. Entonces se formaba una especie de curva sinusoide, una serpiente. Entonces venía Agnelli, una frase que yo le copié al presidente del Banco de Italia cuando trabajaba en el Banco Nación y después en el Central, y le decía, cuando el comendatore me decía hay que devaluar, yo le decía, comendatore, de mil amores, pero ¿sabe lo que pasa? Tengo que llamar al Consejo Monetario de Europa, que se reúne dentro de 1 mes y medio, y después tengo que convencerlos que me dejen salir de la serpiente, y después tengo que presentar los informes correspondientes, que yo, va a pasar 1 año hasta que yo pueda devaluar. Y Agnelli se iba todo enojado, se pegó un portazo. A la hora me llamaba el primer ministro, y yo le hacía el mismo discurso, pero el primer ministro de mil amores, pero mire, tengo que hacer todo esto, usted va a tener que llamar a la canciller alemana, y ya por sí ya le corrió un frío por la espalda, y le hacía el mismo discurso, al presidente le hacía el mismo discurso, y al presidente del partido le hacía el mismo discurso. ¿Sabe lo que pasó? Agnelli se volvió a la fábrica y se convirtió en el primer exportador de autos de Europa. Y cuando las reglas están claras, el esquema está bien hecho, hay sustentabilidad, el sector privado responde. No responde cuando efectivamente tiene todas estas cosas y tiene la forma. ¿Puede? ¿Hay algún micrófono? Espere. No se admiten insultos, así que... Hola. Sí, yo creo que me animo a asegurar que de los presentes estamos todos de acuerdo que las reglas claras son la base de cualquier economía. Lo que ninguno de ustedes comentó es qué tienen pensado para asegurarle a la economía privada que las reglas claras que se implementen el primer año van a durar por lo menos 4 o 5 años, que es el plazo de cualquier inversión. Bueno, creo que lo comentamos, pero se lo lo comento más claramente porque no me habré explicado o no nos habremos explicado bien. Si no hay equilibrio fiscal, no hay reglas. Porque si vos no tenés equilibrio fiscal, todos los días estás inventando algo. Inventás un impuesto, subís una retención, le pones una regalía, si es un gobernador de la minería, o le pones cualquier cosa. Entonces cualquier compromiso de estabilidad fiscal no funciona. Segundo, los que funcionan son quintitas. O sea, cuando esto funciona así, ¿qué hace el sector privado? Dice, bueno, pero a mí me lo asegurás, ¿no? Entonces se arma la ley de promoción del sector del pendorcho. Es un viejazo pero usted me va a entender. Y entonces este sector queda aislado por la estabilidad fiscal y después tampoco funciona porque a los 2 años no. Entonces, si nosotros no podemos armar un esquema fiscal que no tenga déficit y además sea visto como sustentable, que no es porque licuaste o porque inventaste un impuesto de emergencia, sino porque efectivamente hiciste las reformas que había que hacer, hiciste la baja del gasto que había que hacer, y esto va a llevar un par de años, pero le mostrás el camino, no hay reglas claras. Ahora, si ese camino está mostrado, es creíble, se pueden mostrar los números todos los días, se pueden ver los criterios de éxito, que es el grave problema de la Argentina, bueno,
vas a ir confiando. Y por eso dije, esto va a pasar en forma lenta. Algunos van a reaccionar rápido porque tienen un ciclo de inversión corto, que yo en el agro, un año pones un poco más o pones un poco menos. Otros van a tardar más porque tienen un ciclo más largo. Otros van a venir de todas maneras porque dicen, bueno, más o menos con esto me arreglo, sobre todo las multinacionales, que sus inversiones son, algunas tienen costos hundidos, y entonces dice, bueno, ya que tengo esto hundido, sigo. En fin, es un proceso. Por supuesto, hoy no le puedo decir, me van a creer a mí, yo quién soy, pero digo, si uno arma esto, logra que se vote en el Congreso, logra cierto respaldo, como lo hubo en otros momentos de Argentina, por eso yo hablaba del clima de época, bueno, es probable que lentamente, poco a poco esto vaya funcionando, sobre todo teniendo en cuenta que hay ahorros ociosos, digamos, ¿no? En una economía mundial que tampoco es la panacea. Entonces, pero si no hay, como usted lo dijo muy bien en la pregunta, si no hay un equilibrio fiscal de largo plazo que me garantice de que no va a haber sorpresas en el medio, y va a ser difícil. Por eso ponemos el énfasis en las dos cosas, en el equilibrio fiscal y en las reglas que van acompañadas, porque yo puedo poner una regla que dice el impuesto a la ganancia es el 100% todos los años, es una regla estable, usted no va a invertir nada. Entonces tenemos que armar un esquema que funcione en ese sentido. ¿Sí? Espera que te pase el micrófono, así, si querés cantate algo. Hacemos karaoke. ¿Sí? ¿Qué tal? Soy Fabián. Bueno, comparto todo lo que están diciendo, estoy de acuerdo, pero tengo más de 30 y pico años de experiencia comercial, industrial, financiera, sin menospreciar el trabajo que ustedes están haciendo. Esto un poco ya el que está en el palo lo conoce, sabíamos de toda esta problemática. Tengo entendido que la fundación es un proyecto económico para el gobierno que sea, presentarle al gobierno que sea. Primero, si esto ya se sabía, ¿por qué no se empleó antes? Y segundo, si el gobierno que viene no le hace caso y no acata lo que ustedes le proponen, el verde para el 25, estamos al horno. Bueno, a ver, primero, como le dije antes, a ver, creo que es de Séneca esto, pero podría ser de cualquier otro, así que tómelo provisoriamente, decía que la suerte es preparación y oportunidad. Nosotros ponemos la preparación y creemos que hay una oportunidad. ¿Por qué creemos que hay una oportunidad? Por lo que dije antes, porque hoy hay un clima de época que no había en otro momento, así como a finales de los 80 hubo otro clima de época que aceptó ciertas cosas que no parecía que en Argentina no se podían hacer, independientemente de los resultados y lo que fue, digamos, estoy hablando del momento. Creemos que en este momento hay una oportunidad para ello. Segundo, insisto, nosotros efectivamente estamos armando un programa no solamente para poner a disposición del que venga, por supuesto el que nos lo pida, porque hay gente que no nos lo va a pedir, sino que además estamos preparados y dispuestos a ejercerlo, digamos, ¿no? Es decir, no es que estamos escribiendo un libro para que alguien diga, che, mirá qué interesante esto, sino que estamos escribiendo algo que íntimamente sabemos que eventualmente nos tiene que tocar hacerlo. Entonces no escribís cualquier cosa, escribís lo que te parece que podés instrumentar bajo cierto esquema. Y tercero, en el diálogo con la política, yo advierto, por lo menos personalmente, y creo que Carlos Melconian tiene la misma opinión, y Marcelo no ha compartido todos los diálogos, pero en algunos casos lo ha vivido también. Cuando hablas con los precandidatos, porque por ahora son todos notás un convencimiento de ciertas cosas que en el 2015 no estaba. Y otra vez, no estaba porque había más grado de libertad, porque podías endeudarte, porque podías hacer cosas que hoy no podés hacer. Entonces, me da la impresión que todas esas cosas generan la oportunidad. Nosotros estamos preparados para eso, y bueno, si después no los van a pedir a nosotros, se lo pedirán a otro, o no, o quieren hacer otra cosa, bueno, la política es la que manda y la sociedad es la que manda. Ahora, yo creo seriamente que está en peligro algo más que un ciclo de gobierno en Argentina. Es decir, la democracia ha generado un desafío a las expectativas. O sea, fue muy buena obviamente para hacernos vivir en un contexto de libertades individuales y políticas, etcétera,
pero como pasa en gran parte del mundo, no ha podido resistir al desafío de mejorar el bienestar de la gente, ¿no? Entonces, es un momento peligroso que la política intuye, digamos, ¿no? Es decir, algunos se dan cuenta, otros no, algunos tienen sus feudos, pero esto está también en el aire. Entonces me parece que con esa, no quiero llamarla amenaza, pero con ese telón de fondo hay más chances. Ahora, después, otra vez, somos 45 millones de personas, tendrán que votar, decidir, los políticos tomar sus decisiones, nos llamarán, no nos llamarán, no lo sabemos. Hoy, insisto, estamos en contacto con todos los que potablemente podrían llamarnos, y además por eso nos llaman, y todos muestran su voluntad de que estas cosas hay que hacerlas. Además, insisto, creo que la emergencia de La Libertad Avanza puede darle un cambio al Congreso, bueno, incorporar más gente en el Congreso que dispuesta a aceptar cosas que otros no. No lo sé, cómo se van a formar las mayorías. O sea, hoy no sabemos nada, la verdad, es un signo de pregunta. Nos movemos en función de la intuición, insisto. La intuición sigue marcando que hay un clima de época, hay una política dispuesta y hay una oportunidad, que inclusive es una oportunidad global, digamos, ¿no? Porque Argentina puede ofrecer ciertas cosas que con las reglas adecuadas y con muy poca plata para el mundo pueden funcionar. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Marcelo, a Enrique y a todos ustedes por venir, y a la Bolsa de Comercio de Rosario, por supuesto.